Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas en el cristiano. Amén. Las pruebas son, se puede decir que son exámenes, son, es una forma de medir eh, cómo está la persona. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, todos hemos sido estudiantes, ¿verdad? Todos hemos ido al colegio, algunos han podido ir a la universidad, y en cada una de ellas nos han pedido a que podamos rendir una prueba. Y en esa prueba hemos visto de que hay muchas cosas que a veces uno ha aprendido, los cuales se tiene que desarrollar y tiene que uno mostrarlo, ya sea en escrito o de manera oral. En este caso, las pruebas sirven para ver cómo está el aprendizaje, ¿no? Las pruebas sirven para ver no solamente cómo está el aprendizaje, no solamente mide en este caso su conocimiento el estudiante, sino también el profesor, ¿no? Si en una prueba han sacado tal vez, suponte que una clase de 50 estudiantes, ¿no? Y se han aplazado, no han cumplido con un promedio de 50 puntos. Era sobre 100, pero se han sacado 50 y no han podido pasar. Y eran 50 estudiantes, pues el docente tiene que revisar por qué no han aprovechado a lo máximo o por qué no han dado eh, un buen rendimiento. A ver, creo que estamos un poco lenteando, ¿no? Entonces, era para ver cómo es en sí, cómo ha sido el aprovechamiento del examen. Entonces, si el examen no han podido dar un buen resultado, entonces el profesor tiene que replantear sus exámenes, tiene que replantear sobre todo su forma de enseñanza, ¿no? Entonces aquí juega importante tanto el estudiante como el docente, ¿no? Porque lo importante aquí no es cuánto ha aprendido, lo importante es cómo lo practica, lo importante es cómo uno maneja su tiempo, cómo uno maneja su conocimiento. Entonces, en la vida del cristiano es algo similar. El Señor, a muchos de nosotros, en el camino del Señor, nos prueba, ¿ya? Nos prueba, no nos pone pruebas para ver cómo estamos, ¿sí? Hasta qué medida podemos soportar y cómo va a ser nuestra reacción, cómo va a ser tal vez nuestro carácter en ese momento, ¿no? Entonces, eso es el propósito de las pruebas. Sirven para acercarnos al Señor, ¿no? Sirven también para que una persona vea cuando vienen las pruebas cómo sabe, cómo lo maneja, ¿no? Tal vez es llevarte con el enojo o con el sufrimiento o no sé, pueden ser las pruebas. Entonces, las pruebas nos sirven para acercarnos al Señor. Ahora bien, veamos las razones por las que Dios permite las pruebas. Una de las razones por las cuales Dios permite las pruebas para que, es para probar nuestra fe, ¿ya? Las pruebas vienen para cristianos es para probar nuestra fe, para probar su fe. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Entonces, una de las razones por las que Dios permite las pruebas, primero es para probar nuestra fe. ¿Hasta qué punto podemos nosotros soportar? A cada uno de nosotros, Dios nos va a dar las pruebas, ¿sí? Tal vez sea para algunos pequeñas, para algunos grandes, de que van a venir las pruebas, van a venir. De que tenemos que aprobar las pruebas, las tenemos que aprobar, ¿no? Algo que yo he entendido en este tiempo es que cuando uno está pasando la prueba, pues no tiene que dejarlo ahí, tiene que aprobarlo.
Y si uno no aprueba, pues Dios va a dar la misma prueba hasta que uno la apruebe, hasta que uno sea hallado fiel delante del Señor, ¿no? Hasta que uno sea aprobado delante de Dios. Así como dice la palabra, así como el oro. El oro para tener esa calidad, el oro para tener ese valor, un precio tan alto, tiene que ser sometida a grandes temperaturas, ¿no? El oro tiene que pasar varios procesos, ¿no? Y cuanto más pruebas pasa, o cuanto más es probado el oro, pues mucho más es el valor del oro, ¿no? Entonces el oro se lo prueba en una temperatura muy alta donde tiene que salir todas las impurezas, todo aquello que no sirve, ¿no? Entonces cuando de parte del Señor vienen las pruebas, para el cristiano es para probar nuestra fe. Por eso dice, para que sea sometida a esa prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aunque perecedero el oro, con fuego se prueba, y si nosotros somos probados y de esa prueba salimos, pues somos hallados en alabanza, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y mucho más cuando Él venga. Primera razón. Segunda razón es para que usted tenga más paciencia. Ya, las pruebas permiten que el cristiano tenga paciencia, ¿no? Muchas veces no tenemos paciencia, ¿verdad? Entonces, las pruebas permiten eso, que seamos pacientes. Y para eso dice el apóstol Santiago en su libro, capítulo 1, versículo 7, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Conociendo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, dice, paciencia. Dios nos prueba para que usted y yo tengamos paciencia, ¿no? Muchas veces uno no tiene paciencia y ahí vienen las pruebas, ¿no? Para que el cristiano sepa y aprenda, ¿no? A ser paciente, ¿no? Muchos a veces van al hospital, ¿no? El que está enfermito ahí está en la silla de ruedo, en la cama, ¿no? Y tiene que esperar, por eso es paciente, ¿no? Tiene que esperar, tiene que todavía soportar el dolor, la molestia, ¿no? Hasta que le atiendan, ¿no? Y todo eso tiene que soportar. Muchos han estado, muchos hemos estado en esa situación, ¿no? Hemos aprendido cómo es, hoy en día todavía, cómo es el hecho cuando uno está mal, tiene que hacer la fila, algunos duermen para ser atendidos, ¿no? Y todo eso se muestra la paciencia. El cristiano, cuando vienen las pruebas, cuando Dios permite las pruebas, pues lo que tiene que hacer es ser paciente, ¿no? Y Dios, eso es lo que Él busca, que el cristiano, pues, sea probada su fe y de esa prueba pues tiene que salir muy paciente, ¿no? Sin gritar, ¿no? Sin chillar como algo, como, como, no sé, como a los animales, ¿verdad? Por eso nosotros, el Señor nos ha comparado como una ovejita. Una ovejita no grita cuando le pasa algo. Puede estar tal vez rota su pierna o puede estar, no sé, en diferentes situaciones, ¿no? No grita, ¿no? En cambio, otro animal, todos los animales, ¿no? Usted conoce el cerdo, es muy chillón, ¿no? De todo se queja, ¿no? Entonces, el Señor nos ha comparado con oveja, la oveja no grita. Entonces, en las pruebas, Dios permite que usted sea paciente. Tercera razón, las razones por las que Dios permite las pruebas son para purificar su vida espiritual. El libro de Job, capítulo 23, versículo 10, dice así: mas conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Habla Job y dice al Señor, Él conoce, dice, mi camino. Él me probará, dice, y yo saldré, dice, aprobado, no reprobado, aprobado, ¿no? Cada acto de nuestras vidas, cada
detalle, cada actividad, cualquier obra que hacemos en nuestra vida, ya sea en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que usted esté, pues Dios conoce, Él sabe su vida, Él sabe cada uno de sus pensamientos. Entonces, en cada uno de esos caminos